Muy buenas tardes a todos. Para mí es un placer saludarlos y darles la bienvenida a esta actividad que tenemos hoy para ustedes, llamada Funciones del Suelo y Calidad Química de los Abonos Orgánicos. Mi nombre es José Pablo González Venegas. Yo soy el coordinador del programa de producción agroambiental de la región Central Sur del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Y bueno, en primera instancia, me gustaría expresarles que me complace muchísimo hoy estar con ustedes en este espacio que se generó gracias a la colaboración de varios actores, el INTA, el MAC, la Asociación de la Ciencia, la Asociación Costarricense de la Ciencia del Suelo, perdón, y que el día de hoy, bueno, podemos iniciar un proceso en donde se presentan alternativas de producción sostenible y que ustedes además pueden implementar en sus sistemas productivos. Muy importante mencionarles acá que en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible se tienen como meta lograr un consumo y producción sostenible que básicamente consiste en hacer más y mejor con menos. ¿Y cómo logramos esto? Se debe tratar de separar el crecimiento económico de nuestras actividades productivas de la degradación medioambiental mediante el incremento de la eficiencia en el uso de los recursos disponibles. Tal es el caso de la generación de los abonos orgánicos. Y con esto promover un estilo de producción cada vez menos dependiente de insumos externos. Además, una producción sostenible y autosuficiente puede contribuir sustancialmente a la mitigación de la pobreza y a la transición hacia economías verdes y con bajas emisiones de carbono. Y bueno, y por último, quisiera dar un especial agradecimiento a los productores del Centro Agrícola Cantonal de Escazú, quienes fueron los que realizaron esta solicitud por medio de la Agencia de Extensión Agropecuaria del MAC de Santana para iniciar este proceso de transferencia. Y bueno, con esto dicho, le doy la palabra a mi compañero Hugo Montero para que continúe con la presentación. Un placer a todos y nos vemos. Muchas gracias, José. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a todas las personas presentes en este seminario virtual titulado Funciones del Suelo y Calidad Química de los Abonos Orgánicos. Mi nombre es Hugo Montero, yo laboro para el Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria, el INTA. El INTA es un instituto, una entidad adscrita al Ministerio de Agricultura y Ganadería, pero los voy a poner en contexto para que entendamos este seminario de hoy. ¿Por qué es importante hablar del suelo? El recurso suelo es un recurso no renovable, está en riesgo, tiene graves amenazas de degradación, como lo es la erosión, la compactación, pérdida de la biodiversidad, el desequilibrio de nutrientes, acidificación, contaminación, problemas por sequía o falta de humedad en el suelo, salinidad, pérdida del carbono y sellado. Además de esto, el suelo tiene un efecto del cambio climático, lo que podría generar más degradación del suelo, y entonces tenemos que tener esa claridad. También el suelo juega un papel importante en el cambio climático al capturar carbono, al permitir ser un almacén de carbono y poder disminuir las cantidades de CO2 presentes en la atmósfera. También para todos es muy claro que la pandemia ha tenido problemas, ha provocado una menor movilización de las mercancías a nivel mundial. Esto ha incrementado los precios de los fletes y el transporte de productos, lo que comúnmente conocemos como la crisis de los contenedores, lo que hemos visto reflejado en un incremento exagerado de los precios de los insumos agrícolas. También con esto vemos el papel que juega nuestra capacidad de producir o obtener nuestros propios insumos agrícolas, específicamente hablando los abonos orgánicos, y además de sostener las propiedades y la materia orgánica en el suelo. Definitivamente la variable calidad es muy importante, ya que de esta va a depender nuestras necesidades de insumos externos para poder sostener nuestras actividades productivas. Entonces, quiero a partir de ahora darles una serie de instrucciones para que podamos llevar este seminario bien. Tenemos más de 300 personas conectadas de distintos países, y estos países se los voy a mencionar porque son bastantes, acá los tengo. Dice que vienen personas desde Argentina, Bolivia, Canadá, Chile, Colombia. Hay muchísimas personas conectadas de distintas partes de Costa Rica,
desde Ecuador, desde España también nos visitan, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. A todos ustedes sean muy bienvenidos a este seminario. Entonces, les indico que en sus teléfonos o en sus computadores van a tener una pantalla muy similar a esta, donde van a tener un espacio para poder chatear todos juntos acá con todo el debido respeto, por favor. Y podemos chatear acá todos. También tenemos una sección para levantar o bajar la mano. Esta sección nos va a permitir en algún momento poder abrir el audio. Sin embargo, en este seminario vamos a mantener el audio para los visitantes bloqueado. Vamos a tener también una sección para lo que son preguntas y respuestas. Ahí les pido por favor que cualquier consulta que tengan para Floria, entonces podrían hacerlo de esa manera. Cualquier pregunta que nosotros como moderadores, José Pablo o mi persona, podamos contestarle, lo estaremos haciendo desde ahí. Y si no, entonces lo vamos a dejar para el final, hacer una serie de preguntas, una lista de preguntas que le vamos a hacer nosotros a Floria de las preguntas que ustedes nos envíen. Así sería como hacen una pregunta, entonces ingresan a preguntas y respuestas, le van a dar en el cuadrito azul que dice hacer una pregunta, van a escribir su pregunta y le van a dar enviar. Y van a ver que aquí va a estar su pregunta y van a tener también su respuesta en el debido momento. Algo importante es también que esta presentación se las vamos a hacer llegar más adelante, entonces para que ustedes también lo tengan presente. Así quiero, sin ninguna otra instrucción que darles, presentarles a la ingeniera agrónoma de la Universidad de Costa Rica, Floria Berch Hernández. Ella tiene una maestría en suelos del CATI, es especialista en fertilidad de suelos, fue investigadora y profesora en la UCR, fue coordinadora del Laboratorio de Suelos y Foliares del Centro de Investigaciones Agronómicas, el CIA, de la Universidad de Costa Rica, la UCR. Actualmente se encuentra pensionada y apoya de honor a lo que es el CIA y pertenece a la Asociación Costarricense de las Ciencias del Suelo, a la ACCS de Costa Rica. Entonces, sin nada más que agregar, le damos la bienvenida a Floria. Adelante, Floria, bienvenida. Gloria, tenés que activar el micrófono. Y vos dame compartir pantalla, por favor. Muy buenas tardes, entonces les decía a todos, un gran gusto estar en esta oportunidad. Aún así, emocionada, me hace mucha gracia tener la oportunidad de compartir un poco algunos pensamientos o ideas sobre los suelos. Entonces, sin mucho más que de preámbulo, empecemos para, voy a ocultar un segundito. Ay, no lo puedo hacer chiquitico. Bueno, que se quede ahí arriba. Como les decía, sin mucho más, vamos a entrarle a la presentación. Yo digo que el día de hoy tenemos en realidad dos temas a tratar. Por un lado, vamos a ver inicialmente las funciones del suelo, repasarlas, espero para muchos, pero volverlas a tener presentes siempre como parte integral del suelo. Y después nos vamos a meter específicamente en el tema de calidad química de los abonos orgánicos. Comenzando, podemos decir que por lo menos hay 7 funciones que el suelo realiza que son fundamentales. Y ellas, en su accionar, mientras están ocurriendo, realmente nos aportan una serie de servicios ecosistémicos a todos los habitantes de la Tierra. De esos servicios, algunos los reconocemos, otros y los reconocemos y los pagamos, y otros ni siquiera nadie es consciente del valor que está teniendo ese recurso en nuestra vida.
Rápidamente nos referimos a ellos. Primero de todo, la producción de alimentos. Me imagino la gran mayoría de ustedes son agrónomos, me imagino que ha de haber algunos que fueron estudiantes y van a ver láminas o recuerdos en estas presentaciones. Pero fundamental la producción de alimentos, ¿verdad? Eso nadie le quita esa función al suelo. Y se habla del 95% de los alimentos, de los forrajes, de la parte de biocombustibles, de todos los materiales sintéticos, algodón, lo que sea, todo lo que nosotros usamos pasa por el suelo, ¿no? Ese otro 5% que no es el suelo serán los deliciosos mariscos que nos comemos de vez en cuando del mar, ¿verdad? Pero es más o menos en esa proporción. La segunda de las grandes funciones es el agua. Y en esto es bien interesante porque hemos manejado durante muchos años la importancia del agua. Todos los chiquitos hablan de la importancia del agua y papi cierre la llave, etcétera. Pero muy pocas veces se hace referencia a que la mitad de ese ciclo del agua ocurre en el suelo. Y entonces, si no descuidamos con el suelo, también estamos afectando el agua, ¿verdad? Captura y filtración hechas por el suelo. El tercero es el reciclaje. En realidad, lo que hay que entender es que el suelo es el encargado de cerrar ciclos, ¿verdad? Las cosas en esta vida circulan y al suelo le toca esa parte fundamental. El 50%, perdón, nosotros desechamos un 33% de los residuos de alimentos. Entonces, alguien es el encargado de volver eso a hacer nutrientes. Y después, el 50% de nuestros residuos caseros, eso está confirmado, son residuos orgánicos. Entonces, tenemos que valorar esa función que tiene el suelo, que nos permite cerrar aquí completamente y darle que todo lo que caiga de residuos en el suelo sea descompuesto en productos más simples y finalmente vuelva a servir para alimentar a nuestras plantas. Claro, en eso el suelo juega un papel fundamental hasta que se nos va la mano, ¿verdad? Y hacemos cosas como estas, entonces ya ahí no hay suelo que pueda con eso. La parte de las funciones es que es albergue de microorganismos, ¿verdad? Aquí se habla, nosotros estamos muy acostumbrados a oír de la biodiversidad de los bosques nuestros, pero está demostrado que en una cucharadita de suelo, o sea, en un volumen mucho más pequeño de suelo, existe más diversidad de lo que hay en un bosque, solo que microorganismos, ¿verdad? Organismos de tamaños pequeños, pero que forman ecosistemas y se relacionan entre sí de maneras impresionantes sobre los cuales sabemos poco y también, digamos, son fuente de una serie de ADNs y de posibles productos que sirvan para medicinas y cosas como las que se obtienen de los bosques. Pero el suelo está muy poco tocado en ese aspecto, pero tiene esas capacidades. La quinta de las funciones es fundamental y muy conversada en estos momentos y es su capacidad de almacenar carbono. Si ven esta figura de aquí más abajo, vemos que el suelo en realidad es el que guarda más carbono que la vegetación que está encima y que la atmósfera misma. Solo hay un elemento, digamos, o un recurso en el cual se encuentra más suelo, que es el mar. ¿Ah? Ahí hay todavía más carbono que lo que hay en el suelo. Pero de los otros tres, el suelo, vean las proporciones y aquí tenemos algunos numeritos para que se den cuenta cuánta capacidad tiene el suelo de acumular. Es un reservorio importantísimo que tenemos que cuidarlo mucho. Y ahora pues también tendemos hacia lo otro. ¿Cómo buscamos alternativas en nuestros manejos que permitan recarbonizar ese suelo? O sea, volver a jalar parte del carbono que tenemos en la atmósfera y ponerlo en el suelo. Y obviamente eso contribuye a nuestras ideas de descarbonización de economía que tenemos en el país. Como decía, este capítulo de carbono del suelo es fundamental y es el que produce en gran medida que haya suelos saludables. Entre más almacén de carbono sea el suelo,
más posibilidades, más microorganismos viviendo ahí, probablemente mejor acomodo físico de ese suelo y por lo tanto mayor capacidad para que el suelo pueda dar vida encima de él, ¿verdad? Entonces, elevados contenidos de carbono orgánico es sinónimo de suelos saludables. Gloria, Otra de las funciones, ¿sí? perdón, si gustas podrías apagar la cámara para Sí. mejorar un poquitito el audio mejor. Perfecto. La cámara, desactivar video. Vuelves a presentar ahí. Sí. ¿Cómo hago para quitarlo de arriba? ¿Vos no me lo puedes quitar, Hugo? ¿O no se ve? La fallita negra. No la vemos. Ah, no la ven. Perfecto. Ok. Entonces, iniciamos de nuevo con la sexta de las funciones, que sería el soporte urbano, ¿verdad? Realmente, lo que tenemos que entender es que ese mismo suelo que nos sirve para producir es el mismo sobre el cual ponemos las casas, pero es el mismo, no es uno diferente ni tiene, y por lo tanto, la forma en que debemos cuidarlo es similar. Además, da todos los materiales para la construcción, ¿verdad? Todo lo que hacemos nuestras casas proviene también del suelo. Y finalmente, la función romántica, como digo yo, es que también el suelo nos resguarda el patrimonio, ¿verdad? Todo lo que sabemos de las épocas anteriores estuvo guardado en el suelo y han sido los descubrimientos de los arqueólogos y antropólogos los que nos han permitido conocer un poco de la historia, pero hasta para eso ha servido el suelo, ¿verdad? Eso nos lleva a que ahora sí tenemos producción agropecuaria, agua, reciclaje, carbono, biodiversidad, urbanismo y resguardo patrimonial. Mínimo esas 7 cosas. Y sobre todo el concepto de que el suelo le toca asumir todo eso al mismo tiempo. Es un recurso integral y debe servirnos para todo eso en todo momento. Lo que pasa con el mismo es que es frágil, ¿verdad? Está en condiciones en que no es algo estable totalmente. Tiene es finito, o sea, se mueve, se puede, lo que teníamos en un lugar puede que ya no esté ahí mismo en otro momento, ¿verdad? Cuando vemos ríos chocolatosos, ahí va el suelo para otro lugar. Y está en riesgo en muchos lugares. Y en nuestro país, con todas las pendientes que tenemos, esta visión no nos es desconocida a ninguno, ¿verdad? O en los otros países de Latinoamérica. Ok, lo que ocurre es que si nosotros tenemos pérdidas de suelo de 2 centímetros, por ejemplo, en una hectárea, eso va a significar 200 metros cúbicos de suelo que se fueron, o sea, 25 vagonetas. Es un movimiento de suelo espectacular que realmente para reponer esos 2 centímetros de suelo en un lote que tengamos nosotros en producción, eso requiere de cientos a miles de años, ¿verdad? Va a variar, por supuesto, de qué materiales lo originan, en qué clima está, etcétera. Pero lo que sí es cierto es que difícilmente en el tiempo del ciclo de nuestra vida vamos a ver esos 2 centímetros recuperados. Y entonces eso así, aunque suene muy dramático, pero tenemos que tenerlo en cuenta. Aquel suelo que perdamos en este momento no lo vamos a ver formado después. Bueno, hay 2 excepciones, que son esos suelos que se forman de cenizas volcánicas. Esos caen encima de terrenos y como viene la ceniza, viene ya fracturada o son partículas, es muy fácil que empiece el proceso de meteorización de un suelo y tal vez en unos 15, 25 años ya tenemos suelo, pero una cosa como esta, profunda y de todo de acuerdo a las cenizas que cayeron, pero obviamente si tenemos que aguantarnos una erupción volcánica para tener este suelo después de 25 años, tuvimos un problema serio en el medio, ¿verdad? Por lo menos un tiempo ahí sin que fuera posible producir. Igualmente es el caso de los suelos aluviales que llamamos, aquellos que se producen por el desborde de los ríos, que en esos momentos pues
Siempre que dicen en Parrita, como todos los años se está viendo inundación este año, uno piensa, sí, se está formando otro suelo ahí. Perfecto, pero también generalmente tiene crisis sociales y económicas para las zonas, y tampoco es que al día siguiente están nuevamente listos para producir, sino que quedan formados por una serie de capas de arena que van a tardar un rato en tener las potencialidades de un suelo productivo. Ok, entonces esa es la segunda idea fundamental que quería transmitir. Suelo es un recurso frágil, finito y en riesgo. O sea, tenemos que estar detrás de él. Ahora, les voy a comentar un poquito de este tema porque creo que no lo podemos dejar por fuera. Desde el 2012 existe lo que se llama la Alianza Mundial por el Suelo en la FAO, que realmente es una alianza, una unión de todas aquellas personas que sentíamos interés por cuidar el suelo, que fuimos aglomerándonos ahí y se han producido una serie de acciones muy relevantes a partir de esa fecha, ¿verdad? Entonces yo los invito a que esta página la visiten lo más que puedan, porque si quieren conseguir información de suelos, ahí la tienen. Yo les puse 2 links en el chat para que sean de acceso de ustedes, que una es esta página y otra va a ser una próxima que les voy a mencionar. Entonces, ¿por qué es tan importante eso? Bueno, porque la FAO, la Alianza Mundial, que en inglés es GSP, esa tiene acción global, o sea, a nivel del mundo, ha comenzado a organizar muy bien la información técnica que había sobre suelos y funciona así a nivel global, a nivel regional, digamos, de Latinoamérica, también nacional. Nosotros tenemos nuestra propia Alianza Nacional por el Suelo, de las cuales, por ejemplo, una actividad como esta, como ustedes vieron, estamos metidos el INTA, el CIA de la Universidad de Costa Rica, la asociación, etcétera. Ha sido una manera muy fácil de conjuntar acciones de varias instituciones, ¿verdad? ¿Y qué tipo de información es lo que ahí se ha producido? Bueno, hay un Estado Mundial del Recurso Suelo, ustedes pueden leerlo, cómo anda la situación del suelo en las diversas regiones del mundo, incluyendo Latinoamérica y nuestra Centroamérica. Después, principalmente se orientó a las funciones que ya vimos anteriormente y después cómo esas funciones se veían amenazadas. Hugo ya hizo mención a estas 10 amenazas que sufre el suelo. Es bien interesante porque en esos 10 cajones caben todos los problemas que pueden presentarse en el suelo, ¿verdad? Entonces, yo creo que nos ha servido como para que el cerebro se nos organice en los cajones respectivos y entonces también tenemos documentos en los cuales para cada una de esas amenazas existe otra información en la que hay directrices para hacer un uso sostenible del suelo ante cada uno de esos problemas. Por ejemplo, aquí, ¿qué cosas podemos hacer para reducir al mínimo la erosión? ¿Qué cosas podemos hacer para preservar y mejorar la biodiversidad? Etcétera, ¿verdad? Entonces, esa información así detallada por amenazas se puede conseguir ahí en la FAO. Y el tema que nos toca hoy me parece de vital importancia hacer mención a este Código Internacional de Conducta para el Manejo y Uso de Fertilizantes. En esto, bueno, vale la aclaración, toda esta información la FAO la trabaja uniendo a diferentes grupos de profesionales técnicos que saben del asunto y que eso es muy importante porque el respaldo técnico que tienen es muy fuerte. Por ejemplo, en todo lo que fue del Código de Fertilizantes, nuestro presidente de la asociación, Esteban Loría, fue parte de ellos. Aquí les puse el link mediante el cual uno puede accesar este código. ¿Y en qué consiste? Bueno, lo que se hizo ahí fue un análisis detallado de la fertilidad del suelo y la nutrición de las plantas, el uso y manejo de los fertilizantes, reutilización y reciclaje de nutrientes, composición, límite y análisis de los productos, acceso, distribución, etiquetado, información, extensión, alcance, aplicación, divulgación, utilización y evaluación.
de fertilizantes. Y lo que si ustedes van viendo capítulo por capítulo, se va viendo qué tiene que hacer, por ejemplo, qué sería lo recomendable, porque como ustedes ven, son códigos de conducta voluntarios, no son cosas que la FAO puede imponer en el mundo. Sin embargo, las produce, las pone a disposición de todo el mundo para que todos tratemos de seguir esas cosas que ya se sabe que serían las mejores en esa dirección, ¿verdad? Entonces, ¿qué cosas? Cogemos el ejemplo de reutilización y reciclaje de nutrientes. ¿Qué parte le tocaría al gobierno hacer en estos temas? ¿Qué parte le tocaría a la extensión, a la academia? ¿Qué temas son los relevantes a investigar en cada uno de estos aspectos? ¿Qué tiene que hacer la industria o cómo debe comportarse la industria? ¿Cómo sería la mejor manera de que la industria se comportara ante la reutilización y reciclaje de nutrientes, por ejemplo? Y luego, bueno, ¿cómo los laboratorios deberían funcionar en este término? Y también, ¿cómo los usuarios debemos hacer uso de esa información? Entonces, realmente les confieso, es un documento muy valioso que debemos empezar a releer bastante y tratar de ir orientando nuestras ideas hacia ahí. Les pongo una, por ejemplo, que tiene mucho que ver con lo de hoy. Ahí se dice, hay muchas fuentes de nutrientes de las plantas disponibles y deberían considerarse complementarias en lugar de excluyentes entre sí. Entonces, proporcionar a las plantas uno o más elementos nutritivos obtenidos de múltiples fuentes tiene numerosas ventajas. Aquí nos acerca al tema al que vamos, que andamos buscando qué podemos hacer de uso de los abonos orgánicos para que nos ayude en los programas de fertilización de nuestros cultivos. Gloria, ¿Sí? Si me permite un minuto. Claro. Vamos a hacer una pequeña encuesta a todos los que nos acompañan hoy, entonces vamos a darle un pequeño espacio a ellos para que nos puedan contestar a las preguntas. No quería interrumpir su presentación pasándole por encima. Entonces, tranquilo. En este momento vamos a hacer un par de preguntas, entonces les va a aparecer en sus dispositivos un formulario que dice conózcanos y van a ver una pregunta que dice cuál es su ocupación. Entonces ahí tienen opciones como persona productora agropecuaria, técnico del sector público, técnico del sector privado, persona empresaria, estudiante u otros. Y también necesitamos conocer cuál es su sexo, si sería mujer o hombre, para poder tener registros de este seminario y así generar el informe. Les agradecería a todos que nos puedan apoyar con esta pequeña encuesta. Vamos a darle un pequeño espacio para que nos puedan ir contestando. Tenemos ya más del 50% que nos han podido responder. Muchas gracias a todos. Tenemos más de 360 personas que nos están acompañando en este seminario. Muchas gracias por su participación. Sigo. Sí, adelante. Perfecto. Ajá, ahí estamos. Sector privado. Perfecto. Muy bien. Entonces volvíamos al tema ya a meternos, dirigirnos hacia los abonos orgánicos en este caso. Ya Hugo lo explicó de sobra, la crisis que vivimos en este momento lo que ha hecho es incrementar esos valores y por supuesto que todos estamos buscando alternativas de cómo podemos, mediante un buen uso de los abonos orgánicos, reducir las necesidades de fertilizantes químicos que tenemos en este momento, cosa que de por sí debíamos hacer siempre, ¿verdad? Muy bien. Ay, perdón. ¿Qué fue? Ahora sí, entonces entramos en el tema de calidad química de los abonos orgánicos, que la dividí en 4 partes fundamentales. El papel que tienen los abonos orgánicos como suplidores de nutrientes, los análisis químicos que se les hacen,
la interpretación de esos análisis y cuáles podrían ser los aportes nutricionales que esos abonos orgánicos tienen, ¿verdad? Ya dejamos por sentado que de por sí poner abonos orgánicos va a mejorar las condiciones de salud de un suelo, ¿verdad? Y ya eso lo dejamos a nivel de las funciones gruesas que nos va a ayudar en la biodiversidad del suelo, nos va a ayudar en la captura de carbono. Ahora nos vamos a centrar en esas propiedades más nutricionales que pueden tener los abonos orgánicos. Y este es el cuadrito que si alguno fue estudiante mío lo tiene que haber conocido alguna vez en la vida. Ha sido la manera en que mi cerebro escogió para entender el funcionamiento nutricional de un suelo, ¿verdad? Y entonces ahora, centrándonos, esta es la parte donde más actividad nutricional tiene y de aquí salen los nutrientes para darle vida a las plantas que queremos hacer crecer. Pero entonces, de estas partes tenemos tres que se relacionan mucho con la parte orgánica y hay que ver en qué lugar del sistema de entradas, componentes e interacciones, salidas, tenemos, ¿verdad? Aquí está la parte de residuos o restos de todo lo que pueda ser orgánico que caiga al suelo. Tenemos otra parte, la fase viva, donde están los microorganismos que van a ser los que tengan capacidad de descomponer y llegar a formas más disponibles esos residuos. Y tercero, tenemos otra fase que es ya más bien ese producto de descomposición no se llegó a niveles muy segmentados, o sea que no se hizo elementos como tal, sino que se quedó en forma de coloides orgánicos que resultan de gran importancia para el sistema que retiene los nutrientes. ¿De acuerdo? Entonces, cualquier relación con abonos orgánicos va a tocar estas tres fases importantes del sistema. Luego, otra fundamental que no podemos dejar de hablar cuando pensamos en nutrición es la presencia de esa rizosfera. O sea, ese espacio que no es ni raíz ni suelo, sino el suelo que está pegado a las raíces y que por sí solo es particular, ¿verdad? Ya ahí es una zona de una gran reactividad química local, ¿verdad? En estos puntos, a la orilla de la raíz, se dan la mayor cantidad de reacciones, hay gran actividad biológica. Aquí arriba hay otra cosa que no vi, pero ocupa tiene todo tipo de funciones, incluyendo que muy cerca de la raíz pueden presentarse situaciones de pH diferentes según lo que entre o lo que salga de las raíces, ¿verdad? Siempre debemos acordarnos que al darse el proceso de absorción, hay un proceso de exclusión de algún ion complementario, ¿verdad? Eso es fundamental, acordarse que ahí es donde está el proceso de nutrición expresado de una forma más relevante. Muy bien, pero nos vamos si tenemos que hacer una recomendación nutricional para cualquier cultivo, se requiere conocer o estimar, porque a veces no podemos cuantificarlo tan al detalle, pero por lo menos podemos tener unos estimados bastante buenos de tres factores fundamentales que ya se los voy a exponer. Pero entonces uno tiene que conocer esos tres factores, ponerlos como en una balanza y enfrentarlos entre sí con criterio para poder decidir cuál es la mejor dosis. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer aquí en adelante. ¿Qué es lo primero que necesitamos para una recomendación? Saber qué requiere el cultivo, ¿verdad? Se fue para una remolacha, pero entonces saber que para producir una tonelada de remolacha, yo requiero estas cantidades de N, P2O5 y K2O, ¿verdad? Y que para la planta entera, porque para que me produzca las remolachas, que es lo que yo me voy a comer, necesito producir todas las hojas y todos los tallitos de esas hojas que requiere la remolacha. Entonces, el requisito total es este de aquí, ¿de acuerdo? Después, pues, necesitamos saber cómo anda ese suelo, qué es ese suelo, ese es el otro componente, qué de todo eso que yo estoy necesitando me está aportando el suelo para poder
hacer la fertilización más económica posible. Si lo tengo en el suelo, ¿para qué se lo voy a poner más? Puedo ahorrarme esas cantidades. Y después tendré que medir muy bien cuál es la eficiencia de eso que yo estoy poniendo. Puede ser unos fertilizantes inorgánicos como estos, o puede ser abono orgánico, ¿verdad? Hoy nos vamos a centrar en ver cómo hacemos calculitos con este abono orgánico. Entonces, en síntesis, planta, suelo, eficiencia de la fertilización, ¿verdad? De estos dos nos interesa tener ese concepto de cuánto va a ser eficiente lo que yo ponga en el suelo. O sea, la eficiencia va principalmente en función del producto que yo voy a aplicar, ¿verdad? No va a ser lo mismo que yo ponga una urea a que ponga un nitrato de potasio o que ponga un abono orgánico que me esté supliendo un poquito de nitrógeno, ¿verdad? Entonces, eso va en función del producto a aplicar. El suelo, las decisiones del suelo tenemos que basarlas en análisis definitivamente y ver qué hay disponible en ese suelo para ver cuánto podemos disminuir esa cantidad que tenemos que echar. Y pues, los requisitos, ni modo, esos hay que buscarlos. En la literatura hay bastante donde encontrar cuáles son las necesidades estrictas para producir X rendimiento que tienen los cultivos, ¿verdad? Esas hay que buscarla y es propia de cada cultivo, incluso de la variedad. Y ahí con los requisitos también es muy importante si podemos saber la curva de absorción, o sea, cuándo es que los está tomando, porque si vemos esta otra parte, aquí tenemos que para dar una recomendación satisfactoria de nutrición, nosotros tenemos que tomar en cuenta los 5 aspectos. ¿Cuánto es lo que realmente le tengo que poner a ese cultivo para que pueda producir el tonelaje que yo quiero? ¿A partir de qué fuente lo voy a hacer? ¿En qué época lo voy a hacer? ¿Y con qué método? Estos últimos dos, en el campo en que yo conozca mucho el comportamiento fisiológico de ese cultivo, ¿cuándo es que los absorbe? Y cómo es la raíz de ese cultivo, entonces me puedo acercar a ponérselo más pronto del momento. Y eso va a ser, me va a dar la posibilidad de que yo pueda poner un poquito menos, ¿verdad? Porque si lo pongo desde el momento de la siembra y lo voy a usar en floración, entonces todo ese rato va a haber una cierta cantidad de producto que se va a estar perdiendo. Y yo lo puedo mejorar la eficiencia si lo pongo en la época precisa. Y también si la raíz es expandida o es muy vertical, pues tendré que escoger la mejor forma de acercárselo a esa boca de la planta, ¿verdad? Y por supuesto de ahí nos interesa cuánto me va a costar esa gracia, ¿verdad? Especialmente en cuanto a eficiencia, soy enfática porque eso es lo que vamos a tratar un poquito más. Como hay que entender ese concepto es que es aquella parte del producto aplicado que va a ser realmente disponible aquí a la planta. ¿Sí? Esa parte que va a estar salvada o preservada de las pérdidas. Y las pérdidas por lo general son o que se van a la atmósfera en forma de gases, aún de los abonos orgánicos ocurre eso, ¿verdad? Se fijan en el suelo. Yo pongo fósforo, yo sé que parte de ese fósforo que pongo se me va a fijar porque el suelo tiene una alta tendencia a estabilizar el fósforo. O si pongo fertilizantes en forma de sales muy solubles, de monovalentes, etcétera, tengo la posibilidad de que se me exhibien. Entonces, ¿qué cosas tengo que tener en cuenta para disminuir, para mejorar al máximo esa eficiencia, disminuir todo aquel mecanismo que me lo haga perder, ¿verdad? Ok. En cuanto a la fertilización inorgánica, normalmente nos basamos en unos rangos, especialmente para los 3 elementos principales, usamos rangos que van a depender principalmente del tipo de suelo en el que estamos. Y entonces, en un suelo volcánico, por ejemplo, le ponemos, sabemos que vamos a tener eficiencias muy bajas de fósforo, mientras que en un suelo vertisol vamos a tener
bajas eficiencias de potasio porque se nos fija entre capas, etcétera, ¿verdad? Entonces, para los cálculos de recomendaciones de fertilización corrientes, usamos estos rangos de eficiencia de fertilización y que también esos cambian si el producto que yo voy a aplicar es granular o si lo aplico con agua, ¿verdad? Porque ahí estamos metiendo método. Si yo se lo pongo de una manera más accesible a la planta, puedo aumentar su eficiencia. Y vean de qué manera. Poner un fertirriego me puede elevar la eficiencia de un nitrógeno de 50 a 70 a hacerlo girar entre 90 y 100. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer aquí es equiparar un porcentaje que se llama porcentaje de suplemento que vamos a tener a partir de los abonos orgánicos, lo vamos a asemejar a el porcentaje de eficiencia de los fertilizantes inorgánicos. Entonces vamos a andar detrás de esto. ¿Cómo puedo yo estimar ese suplemento? Bueno, conociendo abonos orgánicos, todos sabemos que muchos son de origen vegetal. Vean la gran cantidad de posibilidades que tenemos, de origen animal, pero si vemos así rápidamente nos damos cuenta aquí que las cantidades factibles o los porcentajes que esos tienen en general son bajos. Tenemos aquí la sangre seca y la harina de pescado que tienen un poquito más, pero en general bajos contenidos de todo, ¿verdad? Tenemos otra gran cantidad de abonos orgánicos fabricados, desde lo más importante el compost, pero tenemos biofertilizantes, ácidos fílbicos, algas, compost forzados, bokashi, lombricompost, efluentes, biofermentos, o sea, una diversidad increíble. ¿Qué tienen los abonos orgánicos en común? Bueno, yo diría que lo primero es que las concentraciones en general son bajas. Ahora uno en el mercado consigue algunos productos que se venden con porcentajes más altos. Bueno, entonces es fundamental fijarse en la concentración que viene, ¿verdad? Varían según el organismo que los origine. O sea, ahí vimos si es sangre, pues esa va a dar cosas más concentradas que un resto de banano, por ejemplo. Y después, como el proceso para fabricar ese abono orgánico puede ser diferente, tenemos una gran diversidad de productos resultantes. O sea, no son como la urea, que sabemos que si se produjo de tal manera, produce 46% de nitrógeno, ¿verdad? Y todos tenemos ese dato y sabemos que con un más o menos podemos confiar en ese dato, ¿verdad? Y otro punto que a mí me parece importantísimo de tener en cuenta es que los abonos orgánicos siguen cambiando con el tiempo, pues siguen sujetos a la actividad biológica, ¿verdad? Ya tiene que ser uno que uno llame muy maduro para que no cambie mucho, pero cualquiera de los otros, si se humedece, me cambió, ¿verdad? Entonces, lo importante con los abonos orgánicos es que hay que conocerlos o caracterizarlos, ¿verdad? Y aquí es donde entramos con los análisis. ¿Qué posibilidades tenemos? Bueno, en los laboratorios se hacen análisis de suelos para sacar los disponibles que el suelo tiene, ¿verdad? Todos los análisis de suelos hablan sobre la parte que está directamente disponible para la planta, ¿ok? Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que si eso se lo hacemos a un abono orgánico, lo que vamos a tener es una radiografía de ese momento, nada más. Y es poca información para lo que queremos. Entonces, generalmente nos tiramos hacia la otra forma de analizarlos, que es por totales. O sea, qué potencial del total que puede suplir, ¿verdad? Y entonces esta es la forma más aconsejable de hacer los análisis para abonos orgánicos, tenerlos por totales. Eso es muy simple, los laboratorios lo hacen, no vamos a ver eso aquí, pero sencillamente la muestra seca, se le pone un ácido fuerte como ácido nítrico, se mete en un horno de digestión, se saca la solución, se afora y se lee en algún aparato. Y eso nos suministra
valores, después de que hicimos la concentración total, indican la cantidad de nutrientes que existe en la materia seca, ¿verdad? Y entonces tenemos valores de 2%, por ejemplo, 1%, 3%, lo que queramos, ¿verdad? ¿Y qué significa tener 2%? Hay 2 gramos de nitrógeno por cada 100 gramos de materia seca. Aquí es fundamental tener en cuenta que esto se refiere a materia seca. Si fuera zinc, seguro les daría un valor, digamos, de 25 miligramos por kilogramo, ¿verdad? También de materia seca. También me está haciendo referencia a cantidad en materia seca. Muy bien. Por otro lado, si hacemos los análisis de carbono y nitrógeno total, tenemos que conocer un poquito de cómo se hacen. Antes, lo más común era que nos dieran un dato de materia orgánica y punto. Pero esa cosa ya está más fina y prácticamente todos los laboratorios en el país ya entregan carbono y nitrógeno en abonos orgánicos, ¿verdad? Porcentaje de carbono y porcentaje de nitrógeno. Antes se hacía por un método de titulación y entonces el ojo del analista jugaba mucho cuando era que eso había cambiado. Ahora tenemos autoanalizadores de carbono y nitrógeno que nos dan datos súper más precisos que antes. Y para un futuro está esta nueva tecnología que ya se usa, por lo menos experimentalmente y en algunas cosas en el país, es la de infrarrojo, que la ventaja que tiene es que no es destructiva. Este suelo se mete ahí un momentito, coge un espectro, el aparato, y la muestra la podemos volver a tener. Entonces, e incluso de estos hay una gran tendencia a hacer NIRS portátiles. Entonces, vamos a llegar a un momento en que esta parte hasta la vamos a poder hacer en campo, muy interesantemente. Bueno, pero ¿qué nos pasa con los abonos orgánicos? Existen muy pocas tablas que hacen referencia a qué son los mínimos buenos de tener en un abono orgánico. ¿Cómo sé yo que el abono orgánico es bueno? ¿Verdad? También no están definidos los porcentajes de variación aceptables. En suelo sabemos muy bien cuánto más o menos le podemos tolerar a un resultado de calcio, a un resultado de fósforo, etc. En abonos orgánicos no está tan claro eso. Pero sí, por ejemplo, hay tablas que me dicen cuánto es lo máximo de metales pesados que pueden haber en los abonos orgánicos. Entonces, de estas cosas es que nos agarramos. ¿Cómo hacemos donde no tenemos tablas de niveles? Bueno, lo que hemos hecho es en los laboratorios ver por dónde salen los resultados de los análisis. Si nos damos cuenta, un 70% de las muestras de abonos orgánicos que entran son menores de 2%. O sea, que esto es lo normal que va a aparecer en los abonos orgánicos. En el caso de fósforo, es un 80% menor a 0.75. ¿De acuerdo? Ok. Estos son algunos resultados de diferentes abonos, solo para que nos familiaricemos un poco. Vean aquí cómo el nitrógeno anda por donde dijimos, el fósforo anda por donde dijimos, ¿verdad? Menos de 0.7 en general, perdón. Ay. Pero de esta lámina, sobre todo quiero resaltar aquí el hierro. Ustedes ven aquí el hierro y ya a cualquiera le dan 40 infartos de ver esas cantidades de hierro total que tienen los abonos orgánicos. Bueno, ese es un factor que no hay que preocuparse, hay que dejarlo de lado, porque eso ocurre por la posible contaminación que puede haber tenido la muestra del abono con suelo, ¿verdad? Todos sabemos, para hacer un compost, uno de los componentes es tener un poquito de tierra, de bosque la llaman, ¿verdad? Para que sea el germen donde vengan los microorganismos, y entonces muy probablemente en la muestra que llevamos hay algo de ese suelo, y todos los suelos son conformados por hierro y aluminio y cosas de esas. Entonces, si lo extraemos totalmente, le echamos un ácido, pues va a salir alto. Entonces, de este no nos preocupemos, no es un dato complicado, ¿verdad? Seguimos adelante. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar de ahí? Que si el nitrógeno es menor de 1, es bajo. Si es mayor de 2, es alto. Entonces, ¿qué? Vamos a buscar productos mayores de 2,
en nitrógeno, ¿verdad? Y ojalá hay de 5 y hay de 7, algunos que se producen. Y si no, si vamos a producir nuestros propios compost, busquemos maneras en que el nitrógeno quede conservado ahí y tengamos cantidades altas, ¿verdad? Pero entonces esa podría ser una forma de catalogarlo. Menos de 1, considerarlo bajo, mayor de 2, ya empieza a ser alto. En el caso de fósforo, podemos mayor de 0.5, es mejor que la mayoría, ¿verdad? Si ya ustedes tienen más de 0.5, es mejor que la mayoría, de acuerdo a este grafiquito, ¿verdad? Más de 0.5 es mejor que la mayor cantidad. Perdón. Y si todavía tenemos más de 0.75, hasta lo podemos considerar alto, ¿de acuerdo? Para tener potasio, calcio y magnesio, entre más, mejor. De hierro, ya lo dijimos, siempre es alto, pero no es problema. Se debe a la contaminación que el suelo causa. Y luego, tal vez, en relación con los menores, lo que podemos decir, habría algunos con los que tendríamos que empezar a preocuparnos, pero no son comunes y probablemente no sean convenientes tener valores de boro, de cobre o de zinc mayores de 500. Pero es difícil, es poco común que se los encuentren así. Y en el caso de manganeso, mayores de 1000. Eso sería como la tabla de comparación de los análisis que podemos tener en este momento, la tabla de niveles críticos. Ok, otras características, el porcentaje de humedad en los abonos siempre es muy diverso. Es deseable que sea menos de 40%, por aquello de que si ustedes tienen un abono demasiado húmedo, lo que están transportando es agua, ¿verdad? Entonces hay que buscar que tenga un intermedio, ojalá menor de 40. En cuanto al pH, es muy poco común que se aleje de 6 a 7. Generalmente está entre pH 6 y pH 7. Todavía entre 5 y 6 es aceptable, pero si ustedes adquieren un abono y el pH es menor de 5, yo trataría de investigar más por qué tiene ese pH tan bajo, ¿verdad? No es normal que sea tan bajo. Algún componente de los que usaron para producirlo puede estar causando eso. Y de ahí, no es que me va a impactar 100% en el suelo, pero puede tener un grado de impacto sobre los microorganismos que van a descomponerlo. Después, la conductividad que tengan los suelos, ¿verdad? Es una cosa que va a dar muy variable y por lo general es alta, ¿verdad? Porque hay mucha descomposición de productos y entonces las sales quedan ahí dentro del compost. Hay que tener en cuenta que mayor de 4 milisiemens por centímetro no es un valor conveniente para cultivos. Por eso es que ustedes siempre oyen, nunca siembren una matita directamente solo en compost, porque va a tener valores más altos que 4 y son poquitas las plantas que toleran eso. Siempre es aconsejable, aún en plantitas de la casa, mezclar, ¿verdad? Mitad y mitad, por lo menos, entre suelo y abono orgánico. Pero ya, si las conductividades son mucho mayores de 10, tal vez hay que ponerle atención, ¿verdad? Hay que buscar por qué quedó tan alto en conductividad. Muy bien, los otros detalles importantísimos en los abonos es la relación carbono-nitrógeno. ¿Y qué es esa relación? Bueno, es la proporción que hay de carbono en relación a la proporción de nitrógeno. Y eso es lo que va a dar posibilidades de que el material se mineralice o no se mineralice. ¿Y por qué? Porque en realidad lo que está pasando durante el proceso de mineralización es una alimentación de microorganismos, ¿verdad? Los microorganismos, ellos no están preocupados por darnos productos a nosotros. Ellos están comiendo y multiplicándose y comiendo más. Entonces, igual que a nosotros, a los microorganismos les gustan las dietas balanceadas, que haya carbono, pero que haya nitrógeno también. Entonces, entre más bajas sean esa relación, más les gusta a los microorganismos, ¿verdad? Y el problema está que si uno pone
abonos orgánicos desbalanceados, o sea, muy ricos en carbono y con muy poquito nitrógeno, de por sí, y es producto fresco y ahí hay microorganismos y van a intentar ver cómo comen. Y entonces lo poquitico que estaba disponible en el suelo de nitrógeno para las plantas, los microorganismos las van a encontrar más rápido porque ellos son más chiquiticos y se mueven más en el suelo y lo van a encontrar más rápido y se lo roban a los cultivos, ¿verdad? Entonces, productos así como poner acerrines muy poco composteados, o sea, que es prácticamente carbono puro, me ocasiona lo que se llaman inmovilizaciones de nitrógeno. Muy bien, entonces en esto la relación se vuelve fundamental en los suelos y entre más baja, más se me favorece la mineralización y entre más alta, generalmente, cuando los valores son mayores de 20, es que se me promueve la inmovilización. Entonces, ojalá, si queremos sacarles a ese abono que estamos poniendo, queremos sacarle su faceta nutricional, que nos aporte nutrientes, tiene que estar en esta área de menos de 10. Ok, y véanlo aquí también en comportamiento en el país, en Costa Rica. El 64% de las muestras que se habían analizado en un momento tienen carbonos que fluctúan entre 2 y 3. Unas cuantitas tienen menos, otras cuantitas tienen más, ¿verdad? Pero por ahí andamos. El 64% entre 2 y 3. De nitrógeno, el 67% está entre 0.2 y 0.3. Esto nos da indicadores, ¿verdad? Si ya estamos más abajo de 0.2, entonces vamos a tender mucho a favorecer inmovilización. Si estamos más encima, vamos a dar más posibilidades de mineralización. Muy bien, y aquí está la relación carbono-nitrógeno también, que obviamente ustedes lo ven aquí es de 2 a 3 y aquí es de 0.2 a 0.3. Entonces, obvio que las relaciones más comunes en el país andan entre 10 y 11. Sin embargo, ya aquí es menos de la mitad. Hay muchos suelos que andan por encima y hay muchos abonos. No, perdón, estos son suelos. Muchos suelos que andan por encima y muchos suelos que andan por debajo. Aquí hice una comparación interesante porque vean, por ejemplo, es que no la vean, esto es en Alajuela, usando por provincias y solo los suelos de Alajuela tienen un comportamiento absolutamente normal, ¿verdad? Está entre 10 y 11, mientras que los de Limón tienden a tener relaciones más bajas de carbono-nitrógeno, o sea, aquí hay buena mineralización, mientras que en Cartago, donde tenemos suelos más volcánicos, más que me forman organominerales y cosas de ese tipo, entonces yo tengo relaciones carbono-nitrógeno más altas. ¿Ok? Bueno, después sobre el tema de la variación, ¿qué podemos decir? ¿Cuánto puedo yo esperar que me varíe hasta entre un laboratorio y otro un resultado? Bueno, yo diría que basándose en la experiencia de lo que uno ve con suelos y foliares, un 10% a 15% es lo más que debería variar, ¿verdad? O sea, que uno no debe entender el dato que me viene del abono como un valor con 40 decimales, sino más o menos 10% ese valor, ¿verdad? Y jugar en esa interpretación de ámbito. Ok. En cuanto a los dentales pesados que les comentaba, de esto sí existen tablas y como ustedes ven aquí hay de la Comisión Europea, hay 3 datos y cada vez se fueron poniendo más estrictos en cuál debía ser el nivel máximo tolerado en un abono orgánico. Aquí hay datos de Canadá y hay datos de Inglaterra. Bueno, con toda esta información, el sistema fitosanitario en el año 2016 nos pidió que le ayudáramos a tratar de sacar una tabla para Costa Rica que nos asegurara que los abonos estaban aceptables en este término. Y entonces, entre ver literatura y hacer unos cálculos, estos fueron los datos que quedaron. O sea, ojalá los abonos orgánicos no tengan más de 80 partes por millón de cadmio, menos de 200 de plomo 500, arsénico 60 y mercurio 15. ¿Verdad? Entonces, esta es, por ejemplo, la que se usa en Costa Rica y debe cumplirse.
Les cuento, en el laboratorio de la UCR se hace un paquete de metales pesados y se incluyen todos esos. Según entiendo, mercurio fue excluido porque si ustedes ven, por ejemplo, este es un resultado de ahí, y mercurio da valores muy bajos, por suerte, en todo tipo de compost que se han hecho aquí, da muy bajos, pero dan con una gran variación. No se ha podido afinar el método lo suficiente como para poder asegurar un valor. Pero estos métodos, según lo vimos aquí, están siendo leídos en equipos que permiten gran sensibilidad y logran hasta detectar menos de una ppm, ¿verdad? Eso es importante porque son así. Y en algunos casos se adjuntan otros metales pesados que también tienen, que para los cuales no tenemos nivel ni nada, pero que es una información que puede ser importante ir acumulando y teniendo, ¿verdad? Ok, entonces, esto existe, se pueden determinar. En general, yo aquí les puedo decir que en el país problemas de este tipo no tenemos todavía. Esto, ustedes lo vieron, resulta fundamental en Europa porque Europa los suelos de Europa es producto de no sé cuántas civilizaciones, una encima de otra, y cada una ha ido sembrando y usando esos suelos de diferentes maneras, y los abonos orgánicos que se pueden producir ahí, pues obviamente tienen niveles muchísimo mayores y ustedes lo ven perfectamente en muestras que vengan de esos lados. Muy bien, pero entonces ahora vamos a esta parte que es que nos interesa saber cuánto de ese total que yo puedo determinar en un abono orgánico, cuánto de eso puede ser disponible para la planta. Esto se estuvo tratando de ver si se implementaba el metodito para ponerlo en forma binaria y que cada uno pudiera llegar y decir, bueno, de este compost mío, ¿cuánto es lo disponible? Pero no es un método sencillo, ¿verdad? Y tiene muchas variantes. Entonces, lo que con él se ha hecho es hacer unos experimentos y se tienen unos resultados que nos permiten tener un rango de disponibilidad que ya nos permite tener posibilidades de hacer ajustes a los programas de fertilización. Este método en lo que consiste es que un poco del compost se incuba con glucosa por 2 días y entonces eso lo que está produciendo es, les pusieron azúcar para los microorganismos, ¿verdad? Entonces se multiplican todo lo que pueden y ellos respiran el CO2 que según las veces que se multiplicaron y demás, y entonces si nosotros detectamos esa cantidad de CO2 que salió de ahí, podemos decir cuál compost tenía más potencial de darnos nutrientes disponibles y cuál menos, ¿verdad? Y por una proporción que se da entre carbono, nitrógeno, fósforo y azufre, se puede estimar cuánto es lo disponible que hay de carbono, de nitrógeno, de fósforo y de azufre, ¿verdad? Y entonces, en este método se hicieron varias tesis en un momento, fue a finales del siglo pasado, qué horror, cómo suena esto. Pero bueno, es una información que resulta muy valiosa. Aquí lo vemos en términos prácticos. Un compost que ya su tasa de respiración, la cantidad de CO2 que fue recuperada ahí es muy baja, significa que es un compuesto muy estable, un compost terminado, sin olor y sin potencial para fitotoxicidad y probablemente sin potencial para dar muchos nutrientes, ¿verdad? Ya ese se descompuso todo, se rebiosintetizó todo en el suelo y lo que es eso es prácticamente un humus. Mientras que entre más CO2 emita, significa que el material es menos estable, tiene olor, puede tener olor, y bueno, ya aquí a extremos de más de 40 tiene esta condición, pero tenemos toda esta gama. ¿Qué fue lo que hicimos con los trabajos de campo? Vean, por ejemplo, este ejemplo. Se metió un bokashi y se le hizo nitrógeno total. Entonces, ahí teníamos que uno dio 1,10%. O sea, es 1,10 kilogramos en 100 kilogramos. Todos estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? En una tonelada, o sea que serían 1,000
kilogramos, tendríamos 11 kilos. Ese es el valorcito que tenemos puesto aquí en la segunda columna. ¿De acuerdo? Ahora, este otro viene de los estudios estos de biodisponibilidad que les mostré antes. Entonces, en este caso lo que tenemos es, de ese análisis me dio 7.9. ¿Qué es lo que esto me está indicando? Que de los 11 que yo tenía, 7.9 están disponibles. Ajá. Ahí sacamos un porcentaje y podemos decir que en un bokashi el 72% de los nutrientes son disponibles. Aquí tenemos otro ejemplo de bokashi hecho en la misma manera y da 64. Ok. Perdón. No, ¿cómo va a ser? Un segundo. Es importantísimo que la quite. Ahí está. Aquí ustedes ven ese mismo ejercicio con muchos compost diferentes, desde pollinasa, caprino, bokashi, vermicompost, brosa, etcétera, ¿verdad? Y entonces todos tenían una cantidad de nitrógeno total, que traducida en toneladas es esta, y una cantidad de nitrógeno disponible, traducida en toneladas es esta. Y podemos ver que entonces se da toda una gama desde niveles de disponibilidad altísimos hasta niveles de disponibilidad bajos. Eso nos permitió elaborar la siguiente resumen, en el que podemos decir que lo más frecuente es que anden entre 50% y 20% la disponibilidad que tengan los compost. O sea, lo máximo que podemos esperar que un compost me dé es el 50% de lo que tiene. ¿De acuerdo? Y muchas veces puede ser el 40, el 30 o el 20. Eso lo tendré que valorar yo según mi condición. Solo los bokashis tienen más de 50 y los productos muy maduros, muy estabilizados, que ya su función principal es para balance hídrico o para captura de carbono, andan en menos de 20% de disponibilidad. ¿De acuerdo? Entonces, es con esta información que podemos hacer los siguientes cálculos. Ahí arriba tenemos un compost que tenía 2% de nitrógeno, o sea, 2 gramos de nitrógeno por cada 100 de materia seca. Seguimos adelante y eso lo podemos leer también como que hay 2 kilogramos de nitrógeno por cada 100 kilogramos de materia seca, o 20 kilogramos de nitrógeno por tonelada de materia seca. Lo que pasa es que los compost no vienen secos, sino que hemos hablado que puede variar mucho el porcentaje de humedad. En este caso, estamos usando un ejemplo en que la humedad fuera de 40%. Si la humedad es de 40%, quiere decir que lo que tenemos seco es 60%. Si yo tenía 20 en 1000, tendré 12 en 60, en 600, ¿de acuerdo? O si lo quiero ver de esta otra manera, multiplico los kilos que tengo por la cantidad de materia seca y me da 12 kilos. O sea, por tonelada de abono fresco, o sea, ya aquí le metí el concepto de agua al abono, lo que voy a estar aportando son 12 kilos de nitrógeno. ¿De acuerdo? Si lo que hago es que en mi plantación pongo no 1 tonelada, perdón, me falta un criterio. Ajá, ya justamente que he desarrollado toda la charla. Ya tengo que el abono en forma total tiene 12 kilos de nitrógeno cada tonelada. Pero resulta que sabemos que lo que de ahí pueda salir realmente disponible para la planta, lo más que va a ser es 50%, ¿verdad? Aquí podría haber puesto un dato de 40 o un dato de 30. Eso lo tenemos que ver según ese grado de madurez del producto. Entre menos maduro, más cerca de 50 lo puedo poner. Entre más maduro y más procesado, más abajo, más cerca de 20 lo tengo que poner. Entonces, yo tengo que meterle este porcentaje de eficiencia a este compost. Y 12% significa que lo más
que voy a poder tener son 6 kilos de nitrógeno por tonelada de abono fresco. Okay. Si en mi situación de la finca nos decidimos aplicar 5 toneladas, pues entonces 5 por 6 voy a tener 30 kilos de nitrógeno, deducibles de los requisitos del cultivo. Aquí es donde viene el punto, ¿dónde los deduzco? Perfecto. Supongamos que esta era la dosis de recomendación inorgánica que yo tenía. Por requisitos del cultivo tenía que ponerle 100 kilos de nitrógeno. ¿De acuerdo? Y había escogido que por el tipo de suelo, por la condición climática que tengo, etcétera, iba a ponerle una eficiencia de 60%. Esto me hacía que la dosis que yo iba a aplicar era de 167 kilos por hectárea. ¿De acuerdo? Ok, ahora si yo aplico 5 toneladas de compost que me van a aportar 30 kilos, donde los puedo aplicar es aquí. De los 100 que requería el cultivo, menos 30 que voy a tener orgánicos, tengo 70 que me faltan. Entonces, a los 70 les aplico la eficiencia y me quedan 116. O sea, bajé, ¿verdad? Casi una tercera parte, casi, digamos, como un 25%, la cantidad de dosis que quiero aplicar. Si en vez de aplicar 5 toneladas, me decido aplicar 10, esto se reduce sustancialmente, ¿verdad? Entonces, esta es una manera de cuantificar de un modo bastante técnico, o sea, con respaldo, qué es lo que mi abono orgánico me podría estar dando. Y esto era principalmente lo que quería comunicarles, ¿verdad? Esta idea era que definitivamente empecemos a usar todos esos productos que tenemos y podemos tener de aquí una manera bastante razonable de cómo bajar esas dosis, ¿verdad? Esta es la parte de abonos orgánicos sólidos. Aquí me di la libertad de meter un poquito, hablar un poquito de abonos orgánicos líquidos. Hugo, ¿cuánto tiempo tenemos? ¿Está bien? Sí, estamos bien. Más bien, si gusta, me da un minuto para aplicar otra encuesta, ¿te parece? Me parece excelente aquí porque es un cambiecito de tema. Ok, de acuerdo. Vamos con una Se me segunda olvidó. encuesta. Entonces, esta les vamos a preguntar si se han visto afectados por la crisis de contenedores, en qué medida, por ejemplo, sí, en gran medida, sí, en poca medida o no me ha afectado. ¿Sabías de la crisis de contenedores? Y si le afecta, ¿en qué le ha afectado? En el costo de los insumos, en los costos de los insumos agrícolas, por ejemplo, los fertilizantes, en el costo de los insumos agrícolas como los agroquímicos, costo de los insumos pecuarios, por ejemplo, los concentrados o los medicamentos, y o en la parte de exportación de sus productos agropecuarios. Entonces, aquí están todos respondiendo. Más del 85% le ha afectado conocen sobre la crisis de contenedores. Más de un 60% les ha afectado en gran medida y principalmente en los insumos agrícolas como los fertilizantes y los agroquímicos. Todavía están algunas personas votando. Tenemos una participación de más de 360 personas de distintos países. A todos les agradecemos por su compañía. Hemos estado recibiendo preguntas donde dice el botón Q y A. Ahí pueden hacer sus consultas. Estamos haciendo una lista de consultas que posteriormente el compañero José Pablo va a preguntárselas a Floria. Entonces los invito a que puedan hacer sus consultas. Vamos a terminar la encuesta, ahora sí. Y vamos a compartir los resultados. Ahí ustedes los estarían viendo. Más del 83% sí conocían sobre la crisis de contenedores. Listo, Floria, adelante. Listo. A todos nos ha pegado la bolsa, ¿verdad? No cabe la menor duda. Entonces, eso es una de las cosas. Tenemos que buscar cómo técnicamente podemos bajar esos productos sin sentir que vamos a correr riesgo en las producciones que tenemos. Estos sencillamente son unos numeritos sobre algunos abonos orgánicos líquidos. En este caso,
hay insumos importados, ¿verdad? Que traen cualquier diferentes cantidades de diferentes cosas. Están los lixiviados que también usamos y están los preparados, los bioles, los llamados bioles, ¿verdad? Esto lo que es importante es tener en cuenta que si los abonos sólidos son variables, los líquidos lo son, pero tremendamente más, ¿verdad? Algunos tienen 0.01, pero hay otros que tienen 1 o hasta 2% también, un líquido. Ok, y ya sabemos siempre, cuando las cosas son en líquido, me mejora la posibilidad de llegarle más directo al medio de absorción de la planta, por lo tanto, ahí se puede ganar también y uno puede ahorrar por esos lados. Pero yo quería llamarles la atención sobre esto. Por ejemplo, una dosis común de un fertilizante foliar, poner 2 kilos por hectárea, de un producto con 10% de zinc. ¿Verdad? Eso es bastante común. 10% de zinc significa que 100 gramos de producto comercial me aportan 10. 2.000, que serían los 2 kilos, me aportarían 200. Perfecto. Ahí muy, muy claro. Pero si yo... eso ya, ese tema está ahí. Pero si, por ejemplo, yo cojo un preparado que viene al 0.01 de nitrógeno, eso significa que 0.01 de nitrógeno cuando se ponen 100 gramos de preparado, o 10 miligramos de nitrógeno, ¿verdad? En vez de verlo aquí como gramos, lo pongo como miligramos, son 10 miligramos en esos mismos 100 gramos. O puedo decir 100 miligramos cuando pienso en el kilo completo, ¿ok? Yo pongo un kilo de un preparado, ¿ok? Pero el kilo tiene densidad, ¿verdad? Y entonces asumamos que la densidad de ese preparado es 1.5. Eso me baja la cantidad, ¿verdad? Porque yo apenas estoy teniendo 1.5 gramos por cada litro, entonces me quedan 50 miligramos en un litro, ¿ok? Si sigo más abajo, si se ponen 2 kilos de este preparado por estañón, 30.000 miligramos de nitrógeno por un estañón, lo que yo estaré poniendo. O sea, son 30 gramos por hectárea. Y aplicamos ese estañón en toda la hectárea sin diluir. Lo que pasa es que muchísimas veces lo que hacemos es, tenemos un preparado de esos y lo agarramos, el biol, y lo diluimos, cogemos apenas 1 litro del biol y lo diluimos en un estañón. Eso apenas nos aportará 300 gramos por hectárea. En términos de aporte, ¿verdad? Es cierto, es un aporte que cae probablemente directo en la hoja, que lo puede absorber directamente y puede tener algunos efectos benéficos, ¿verdad? Pero hay que tener muy en cuenta cuánto diluye uno de esos bioles para no causar unas aplicaciones ahí todo un esfuerzo de prepararlo, todo un esfuerzo de aplicarlo y resulta que estamos poniendo muy poquito, ¿verdad? Ok. Perdón. La parte de arriba era el estañón sin diluir, me da los 300 gramos, mientras que si yo cojo ese litro y lo pongo en el estañón, lo diluyo 200 veces. Entonces, al final de cuentas, puse apenas 1.5 gramos por hectárea. Esa era la observación que quería hacerles ahí. Y bueno, después una cosa muy importante con abonos orgánicos es que, como les he insistido, hay que muestrearlo y saber qué estamos teniendo entre las manos. Hay que hacer un buen muestreo, un abundante número de muestras en esas cantidades que tenemos para poner, homogenizarla muy bien, llevar 1 kilo, si se puede. Y es muy importante indicar si saben si en la preparación hubo productos que tengan aceites, como decir si son de palma africana o que en la preparación hubo involucrados aceites, porque para los laboratorios es fundamental saber eso,
porque en los hornos microondas que se usan, los aceites son muy complicados y pueden hacerlos explotar. Entonces hay que saber esa parte. Si quieren saber ya propiamente nitratos y amonios, hay que llevar las muestras frescas, no sirven muestras secas, ¿verdad? Ya ahí ya perdimos estos productos. Y si son líquidos, hay que llevar recipientes adecuados para líquidos y que hayan estado limpios, ¿verdad? Entonces, esa es la parte de abonos orgánicos que tenía preparada. Ahora era otra cosita en relación con la primera parte de las funciones del suelo, como para darle una conclusión a la charla. Sin embargo, me gustaría, Hugo o José Pablo, si tienen preguntas sobre lo de abonos orgánicos, tratar de responderlas en este momento, hacer una pausita aquí y hacemos eso y luego cerramos la charla con esta otra parte. ¿Qué les parece? Gloria. Creo que podríamos hacer algunas preguntas, sí, tenemos varias ahí. Le vamos a dar un chancecito al compañero José Pablo para que él se organice un poco y nos pueda hacer estas preguntas, te pueda ir haciendo las preguntas. Adelante, José. Ya tengo algunas. Vamos a ver, de las que pude recolectar, Floria, te voy a ir haciendo, vamos a ver, en este momento tengo 7. La primera pregunta dice así, una pregunta, en suelos bajo agricultura convencional, ¿cuándo es la medida que has visto normal el pH y materia orgánica? ¿Y qué estrategias consideras adecuadas para restaurar suelos? Por ejemplo, en los piñales que son seriamente impactados con la gran cantidad de agroquímicos que destruyen a los microorganismos benéficos. Esa es la primera. Ok. Bueno, en uso convencional, la tendencia general que podemos ir causando, incluso con la aplicación de fertilizantes, es la acidificación, ¿verdad? Eso es, digamos, y en nuestras condiciones de Costa Rica eso es muy frecuente, que metamos la pata y empecemos a aplicar muchos fertilizantes que tiendan a permitir que se me laven algunas de las bases y el sistema se me vuelva un poco más ácido. Entonces, definitivamente, en sistema convencional, lo mejor es siempre revisar las condiciones de pH y pensar en el encalado como la alternativa número 1, ¿verdad? Ahí hay que hacerla y definitivamente el encalado va a tener ese efecto enmienda sobre muchas de las facetas del suelo, incluso hasta mejorar la vida de los organismos. En relación con la materia orgánica, bueno, probablemente muchas veces también le sacamos más de la cuenta, ¿verdad? A los suelos y cualquier situación que aporte materia orgánica va a ser ventajoso en general para darle mucho más respuesta al suelo, ¿verdad? Un suelo que es más rico en materia orgánica, lo que tiene es eso, es como más, la palabra es resiliencia, pero es media compleja, pero es más posibilidades de respuesta ante los problemas, ¿verdad? Ella tiene salidas varias para esa situación. No sé si con eso queda más o menos contestada esa primera. Hugo, ¿qué dice? ¿O alguna? ¿Sí, a mí me parece bien, Gloria. Ok. Si quieres, seguimos con la segunda, José Pablo. ¿Tiene? Sí, vamos con la segunda. Dice, ¿qué importancia tendría el uso de rocas fosfóricas y zeolita en estos tiempos de costos tan altos en las fórmulas químicas? Dice. Si los consigue a buen precio, son alternativas. Veámoslo así, la roca fosfórica, lo que pasa es que su grado de solubilidad es menor, ¿verdad? No se puede esperar que vaya a reaccionar tan rápido como un triple superfosfato, pero sí ayuda llenando, sobre todo en suelos que estén bajos, que llene esa parte de fijación de fósforo que puede ocurrir. Y si los suelos son un poquito ácidos, ahí se disuelve mucho más fácil. Entonces, habría que tenerle cuidado que uno no use rocas fosfóricas cuando los pH son muy altos, ¿verdad? Porque las probabilidades de disolución van a ser más bajas.
Y después también no pensarlo de efecto inmediato, ¿verdad? No se lo voy a poner para tener respuesta a la siembra en un melón, ¿verdad? Porque ahí póngale algo más soluble, porque imposible que en un tiempo de 3 meses el melón pueda sacar o lograr tomar lo disponible que pueda haber en esa roca fosfórica, ¿verdad? Eso sería más pensable para cultivos más perennes y, o de ciclos más largos simplemente, y sabiendo que no lo vamos a tener con una inmediatez de repente, pero eso me va enriqueciendo el suelo y al final voy a tener respuesta. De zeolita, más o menos, la zeolita le conozco, no, más o menos conozco, no sé mucho. La pura verdad, hice muy poquitos trabajos o tuve muy poquita experiencia en eso. Seguramente hablaría paja ahora si me pongo a hablar de zeolita. La ventaja es que aumenta la capacidad de absorción de los suelos, ¿verdad? Me aumenta la superficie de absorción, entonces eso es provechoso, pero mejor no me embarco a hablar mucho de zeolita. Vamos con la siguiente, Flore, dice, buenas, partiendo del hecho de que los microorganismos son agentes descomponedores de materia orgánica y liberadores de nutrientes, es de suponer que entre más diversidad y cantidad de microorganismos, mayor cantidad de los elementos estarán disponibles para la planta. ¿Qué tipos de análisis existen en el país para medir los niveles de microorganismos? Bueno, el planteamiento es totalmente correcto, ¿verdad? Ahí es claro, entre más microorganismos y más diversos le van a entrar a la comida de más formas, ¿verdad? Si nos sentamos 10 a una mesa, a unos nos gusta una cosa, a otros otra, y ahí se van, y hasta en microorganismos unos se comen a los otros o los residuos de los otros, etcétera. Entonces, definitivamente, más diversidad y más cantidad me genera todavía una biota mucho más abundante. Hay el laboratorio de microbiología en la UCR que trabaja bastante en eso. Lo que clásicamente se hace a veces es detectar cuántos bacterias, hongos y actinomicetes hay. Sin embargo, dicen que esas son medidas poco útiles porque son muy momentáneas y va a costar mucho con eso poder predecir muchas cosas más. E incluso les digo, hasta eso ya están trabajando con ADN, ¿verdad? Y entonces se puede saber cantidades de cada una en forma muy precisa. Pero hay 2 indicadores que son bien útiles para poder medir si mi suelo está biológicamente bueno o no. Y es la biomasa microbiana y la respiración microbiana. Pero es importante hacer las 2, no solo una, sino mandar a hacer biomasa microbiana y respiración. Eso me va a dar una idea de cuánto volumen de microorganismos tengo y cuánto activos ellos están haciendo la biomasa. Estos 2 indicadores que les digo son más o menos lo que se hace en la pruebita de biodisponible que les mostré antes, ¿verdad? Eso en la otra forma, en forma muy sistemática para tratar de medírselos, pero por lo menos esas 2 medidas me indican si el suelo tiene buenas condiciones o no. Y tal vez lo que sería muy valioso en este momento es hacerlo comparativo entre, digamos, que tenga una zona en la que usted dice, aquí yo estoy poniendo productos y de todo, y tengo aquella otra zona de la finca donde no estoy poniendo, lleve muestras de los 2 lados para que sea más por comparación que por los valores estrictos. Espero haberme explicado. Y si no, ahí acudan al laboratorio de microbiología, saben muchísimo ahí. Pero nunca tampoco fue mi directa especialidad, entonces hay más dominio en otras manos.
Otra flor le dice, buenas tardes. En Cope Victoria producimos un abono orgánico y su valor de pH es entre 7.5 y 8. ¿Esto tiene alguna implicación? No, para arriba no importa, está bien, está bien. Eso es probable que le revuelvan cenizas o un poco de eso y entonces le queda más calcio a la cuenta. Yo lo veo mejor. No hay problema. Para arriba no sería, no le vería problema en lo absoluto. Y eso generalmente, aquí viene lo mismo, hay microorganismos para todo, ¿verdad? Algunos hasta les gustan las condiciones ácidas para comer, pero en general hay mucho más diversidad de microorganismos que les gustan las condiciones más neutras o básicas, entonces ahí tendrá poblaciones más abundantes. Lo veo sin problemas para nada. Ok, otra por acá que pregunta Andrés Araya. Dice así, ¿cuánto sería una dosis media de abonos orgánicos a aplicar en campo? La literatura es muy variable, pero hay quienes dicen que con 5 toneladas hectárea al año es suficiente. A mí me parece que es muy poco. Sí, yo también. Hice los cálculos ahí con 5 porque, digamos, es una que no es para nada complicada, pero, y sobre todo que en otros tiempos lo que pasaba es que comprar abonos orgánicos era muy caro, ¿verdad? Y resultaba, el transporte es un punto que hay que tener en cuenta ahí, que no le vaya a encarecer uno las cosas también. Entonces, por eso es que 5 se manejaba como un número que por un lado no le resultaba tan caro moverlo y por otro lado ya tenía algún grado de impacto, pero perfectamente 10 y hasta más 15 y yo arriesgaría hasta 20 toneladas y pueden ser perfectamente, sobre todo si se distribuyen en forma generalizada en toda la plantación, que no sean demasiado localizados, ¿verdad? En eso pueden tener esto en cuenta también, que es lo mismo que se hace con la cal. Ustedes pueden poner 1 tonelada distribuida en todo el área, o pueden poner 1 tonelada distribuida en las fajas o en las calles de producción y tal vez les resulte como si pusieran 2. ¿Me explico? Al ponerla uno más localizado en el área de acción de la raíz, entonces ahí eleva la dosis. Bueno, y hay que tenerlo en cuenta para no meter la pata, ¿verdad? Es diferente poner 5 toneladas usando todo el área que poner 5 toneladas solo en las áreas de producción. Es muy probable que esa ya sea 10 toneladas. Entonces, es otra manera de ahorrar, ¿verdad? Si hay mucha distancia entre supongamos que sea un aguacate o alguna cosa así, con distancia entre plantas, evalúenlo por el área de aplicación realmente para estimar exactamente la dosis. ¿Me di a entender? Hugo, ¿se entendió? Sí, correcto. Es importante esa parte para hacer los cálculos, sí. Como dijiste, una cantidad en toda el área que usualmente lo hacen en terrenos preparados, ¿verdad? Terrenos rastreados lo aplican en toda el área, la cal, pero ya cuando tenemos cultivos lo hacemos aplicado específico a un sitio En bandas. que lo reciba el cultivo, depende en bandas o como esté sembrado el cultivo, ¿verdad? Entonces, ese mismo efecto en abonos orgánicos, ¿verdad? Hay que tenerlo en cuenta que igualmente esa consideración hay que tenerla a la hora de aplicar abonos orgánicos. Pero entonces, la respuesta a la pregunta, yo creo que perfectamente 15 toneladas todavía son bien admitibles en cualquier cultivo y aún más dependiendo del cultivo, ¿verdad? Véanlo de otra manera, cuando siembran matitas en la casa, ¿qué hace uno? Mitimita en la maceta. Entonces, ahí uno podría decir, este suelo aguanta, sube un poco, ¿verdad? Lo que pasa es que sí, no hay que producirle una capa como muy impenetrable o así que se vea la capa, pero les aseguro que esa distribución no se, o sea, hasta 15 toneladas no se ven todavía como capa en un terreno.
Muy bien, ¿hay alguna otra? Vamos a ver, Floria, aquí dice, buenas tardes, muchas gracias por la charla, soy admiradora del trabajo de doña Floria. Mi pregunta es, bajo su experiencia, ¿con cuán frecuencia se debería estar haciendo los análisis de estos bioinsumos? Bueno, si por ejemplo usted es el productor y me fui a Cope Victoria, fue que nos dijeron ahí que ya tienen un sistema y mezclan esto, con esto, siempre esas proporciones y ofrecen un producto hasta que venden. Yo creo que cualquiera que compre productos ya empacados debe solicitar que vengan los análisis, ¿verdad? Esa persona tiene que darlos, porque se supone que ya vendemos productos con un grado de calidad suficientemente certificado. Si ustedes lo están haciendo por ustedes mismos, en la finca se está haciendo uso de eso, yo pienso que como decir por tandas, porque si varían las mezclas de cosas que hacen, tienen que volver a analizar porque no da igual. Si tienden a mantener más o menos, llamémoslo así, la misma receta o la misma secuencia de capas que le van a poner al compost, pueden hacerlo cada más tiempo. Pero mi consejo sería, cada vez que se produzca, analícenlo. Y prueben así unas 2 o 3 veces. Y si empieza a dar semejante, ya se pueden atener que ya tienen una receta y un producto más o menos estable, ¿verdad? Yo pienso que sí, la posibilidad de variaciones es inmensa si usted revuelve otras cosas, ¿verdad? Entonces hay que mantener como cierta rigurosidad en qué productos se mezclan. Ok, Floria, la última. Dice Simón Uribe, la aplicación de abono orgánico con el objetivo de mejorar la SIC en suelos con bajo contenido de materia orgánica, como los ultisoles presentes en la gran parte de Costa Rica, previa a la aplicación de fertilizantes inorgánicos, pueden ayudar a mejorar la retención de elementos como fósforo y microelementos, ¿y en qué porcentaje? Ya el último pedacito es, Simón, ya lo que estuvo rudo. Pero esto, por supuesto. Y más que normalmente lo que más exponemos a la pérdida de suelo es esa capita de arriba. Entonces, definitivamente, usarlos con vías de aumentar SIC y tener más capacidad de retención, excelentísimo, excelentísimo. Eso, digamos, yo creo que una manera de estimar en qué porcentaje sube podría ser entre tener la condición inicial de SIC que había contra la condición inicial de SIC que hay después de poner varias veces. Así podrías estimar ese porcentaje. En este momento no te lo podría decir, pero por supuesto que esa es una lámina que puse ahí, insistir en esa idea. El poner los abonos simplemente para mejorar la fracción orgánica del suelo, para enriquecerla, eso le da potencialidad al suelo desde cualquier punto de vista y mejora la utilización de los otros. Entonces, puede usar porcentajes de eficiencia más altos para los fertilizantes inorgánicos. Yo creo que si uno está haciendo las medidas, por eso cuando les puse la parte de que hay que enfrentar los factores, uno tiene que estar seguro que está considerando los requisitos de la planta, qué hay en el suelo y cómo es la eficiencia de fertilización. Ok, póngalas en juego, vea qué cosas está haciendo y juega dentro de los ámbitos según las mejoras que usted le haya ido dando. No tenemos otra manera, no hay datos únicos ni formales para todo, pero especialmente en suelos multisoles eso es valioso, de fijo. Ahí veo participantes levantando la mano. ¿Qué significa eso? Sí, ellos quisieran quizás hacer alguna pregunta, pero en este seminario no vamos a habilitar la opción de hacer preguntas vía audio. Okay. Entonces, lo que vamos a hacer, Gloria,
Sí, todos los que quieran hacer alguna consulta, ya sea por el chat que lo han estado haciendo o por el espacio correcto para las preguntas, nosotros las vamos anotando. Después, al final de esta charla, en el transcurso de estos días, te vamos a hacer llegar todas estas consultas. Usted nos aporta tal vez un comentario, una respuesta para ello. Y nosotros estaríamos enviándosela a todos los participantes, a los correos con los que se suscribieron, todas las respuestas a estas preguntas. Entonces, esa sería la manera que vamos a trabajar. Más bien, gracias por las respuestas y si gustas podemos continuar. ¿No tenés más encuestas o al final? Tengo una, pero para este tema que usted va a hablar, entonces dejémosla para el final de este. Ah, ok. Bueno, y entonces es simplemente que siento que no puedo desaprovechar la oportunidad de pensar un poquito en ya así, no como agricultores, sino desde nuestras casas, qué podemos hacer todos en relación al recurso y al cuidado de sus funciones, ¿verdad? Y entonces me imagino a cualquiera viviendo aún los que viven más en el campo, viven en ciudad, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo podemos hacer para tratar de sostener estas funciones del suelo aún en condiciones de casa, llamémoslo así? Y entonces ahí aparecen las siguientes. Lo primero es compostear la materia orgánica, ¿verdad? Que ni dudas, ahí estaremos influyendo sobre el reciclaje. Ese 50% de residuos que sacamos de la cocina de nuestras casas no debe irse a ningún otro lugar que no sea hacer un compost y que vuelva. Es cierto, ahí va a haber microorganismos que están descomponiendo esto y sacan un poquito de carbono. Hay una emisión de carbono, pero es muchísimo menos emisión que la que se puede producir si esto se va con todos los residuos de todas las cosas a un botadero, y en un botadero se comprime y se hace una situación anaeróbica, ¿verdad? Probablemente en el cual la descomposición va a ser mucho más lenta, mucho más complicada y genera metano. Y el metano, desde el punto de vista de gas invernadero, es muchísimo más fregado. Entonces yo creo que esta idea de empezar todo el tiempo a compostear nuestros residuos es fundamental. Después, aplicarlos. Hay que aplicar ese compost en algún lado. Siempre que pongamos el compost, bien le va a hacer al suelo en cualquier lado que lo pongamos, ¿verdad? Ahí vamos a aumentar biodiversidad, mejorar nuestros cultivos y también ese compost, lo que sobre de ese compost, lo menos mineralizable. Ya le sacamos todo para los cultivos, ya toda la parte que vimos antes, le sacamos todo el nitrógeno, fósforo que podían poner disponible, pero queda un poquito ahí y ahí queda secuestrado una parte de carbono que tenemos que permitir que se siga acumulando para que se guarde en el suelo con mucha más eficiencia que los problemas que nos genera al tenerlo en la atmósfera. Y finalmente, pues, en esos lugares donde aplicamos compost, pues sembrar nuestros propios huertos y nuestras propias flores. Cualquier cosa que sea, ahí tendremos alimento y también aquí ya entra la segunda manera de capturar carbono. Si yo sobre ese compost que tengo siembro plantas, entonces las plantas van a estar capturando carbono en la parte aérea, capturando carbono en las raíces que crecen, que luego se van a morir y quedan en el suelo y quedó el carbono en el suelo. ¿Me explico? Entonces, todo en la línea de guardar carbono en el suelo, excelente, ¿verdad? Entonces, son tres cositas mínimas que seguramente todos ustedes que son agrónomos en una u otra medida lo hacen, ¿verdad? Pero por lo menos aconsejarlo a todos los otros, ¿verdad? Yo creo que nos toca a todos hacer manera de ir relacionándose de una manera más afectiva con el suelo, porque el punto que decimos en la asociación es que solo aquello que se quiere es lo que se cuida. Entonces necesitamos que sobre todo nuestras futuras generaciones empiecen a querer el suelo y que lo cuidemos en cada paso que damos, ¿verdad?
bueno, más o menos eso era lo que tenía para hoy. Espero haber llenado las expectativas. Si quieren profundidad en alguno de los temas, pues podríamos verlo en otro momento. Eso fue lo que les tenía para hoy. No sé, Hugo, si qué más querés que Sí, no sé conversemos si o José cómo. Pablo tiene alguna otra consulta por ahí que podamos responder en este momento. Sabemos que hay bastantes preguntas, tenemos más de 50 consultas en todo el evento, entonces sí, rogamos disculpas si no hemos integrado una de sus consultas en este momento. Como les mencioné, vamos a hacer una recopilación de todas ellas, se las vamos a pasar a Floria y Floria que nos pueda responder y se los estaremos enviando vía correo a todos ustedes. Más bien, muchas gracias por el interés. Vamos a hacer una pequeña encuesta. Y también, Hugo, ya les avisó que van a tener la presentación, ¿verdad? Usted se las va a mandar. Entonces, Sí, ahí cualquier otra duda que surja también va a mi correo, por ahí, cualquier cosa ahí me escriben. Claro que sí. Todas las consultas también después las podrían redireccionar a Floria misma. Voy a hacerles una pequeña encuestita, es algo muy básica, para que nos respondan dos consultitas. Para ustedes, ¿cuál cree que es la función más importante del suelo? Sabemos que teníamos 10, colocamos acá 5, pero ¿cuál creen ustedes, para ustedes, cuál sería la función más importante? Y también, ¿cuál cree que sería la mayor amenaza del suelo? Es importante para nosotros conocer estos datos porque nos dan también esta perspectiva que tenemos todos sobre los suelos. Aquí están votando todavía. Nos dicen la mayoría que son la función más importante es el suministro de alimentos y el resguardo de la biodiversidad, también el ciclo de nutrientes, y la amenaza, erosión, contaminación y pérdida de la biodiversidad. Entonces, voy a cerrar la encuesta en este momento. Muchas gracias a todos los que participaron y les voy a enseñar los resultados de la encuesta. De igual manera, apenas terminemos esta charla, vamos a tener una encuesta para todos, para que puedan darnos una calificación y también nos puedan aportar todos sus comentarios que nos puedan hacer, positivos o aspectos de mejora que nos podrían dar. Ahí estaríamos entonces, Floria, ¿verdad? Sí, me siento tremendamente complacida de leer que ustedes visualizan la erosión ya como un problema, porque si algo tiene la amenaza de erosión en el suelo, es que como no se ve, ya la vemos cuando es muy tarde. Mientras que si ya ustedes saben que eso es un problema, yo creo que la forma de tratarla, de pensar en coberturas, en nunca dejar esos suelos expuestos ni al viento ni al agua en forma abierta, ya son ganancias, ¿verdad? Y definitivamente ese poquitico, o como decía antes, si se va esa capita de arriba, perdimos un montón de todo el esfuerzo de poner materia orgánica y abono orgánico, lo perdemos si no lo cuidamos, ¿verdad? Entonces, me parece genial, en otras oportunidades hicimos esto y la gente no la veía como un problema todavía en el país, porque en Guanacaste se ve un poco de los vientos fuertes levantando suelo o en Cartago, pero muchas veces no, la gente no considera que eso está siendo un problema tan grande. Me alegra mucho. Ok, entonces. Con esto yo creo que cerraríamos Muchas gracias el a seminario todos. de hoy. Sí. Unas palabras de cierre, Floria. No, muchas gracias por la atención, de veras espero que si luego poder contestar todas esas otras duditas que puedan tener y que seguimos en contacto por cualquier cosa. Muy, muy agradecida. José Pablo, si gustas.
No, y al igual que Floria, reiterarles mi agradecimiento también por su participación. Realmente me sorprendió la gran cantidad de personas que asistieron a esta actividad y bueno, esperemos que no sea la primera y la última. Esperamos que se sigan desarrollando este tipo de temas que son de mucho interés actualmente, tanto para productores, también para técnicos y también para académicos. Entonces, de nuevo, mi agradecimiento y estamos para servirles. Muchas gracias, Floria. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. De verdad, Claro. un sincero agradecimiento y las disculpas del caso si las preguntas no se contestaron del todo. Ya sabemos que las vamos a contestar posteriormente. Que tengan muy buena tarde. Muchas gracias a todos. Buen día. Perfecto.